Capítulo 8. Ese fuego de fuego. Tessa se sentó frente a la mesita de su tocador, cepillando su cabello metódicamente. El aire en el exterior estaba frío y húmedo. Parecía traer el agua del Támesis, mezclada con metal y la suciedad de la ciudad. Era ese el tipo de clima que la sofocaba normalmente. Enredó el cabello para curvearlo de las puntas. No es que su mente estuviera en su cabello, era simplemente una costumbre repetitiva. El cepillarlo le permitía mantenerse en una especie de tranquilidad y calma. Veía una y otra vez en su mente cómo James se había sobresaltado mientras Charlotte leía la carta de Mormon, cómo Will se quemaba las manos, y la pequeñísima cantidad de Jinfen que había logrado reunir del suelo. Veía los brazos de Cecil alrededor de Will, y a Jem angustiado mientras se disculpaba con Will. Lo siento. No podía soportarlo. Habían estado en agonía, ambos, y ella los amaba, a ambos. Sus problemas se debían a ella. Ella era lo que Mormon quería. Ella era la causa de que se perdiera el Jinfen de Jem y también de la miseria de Will. Cuando ella se girara y huyera del cuarto, sería porque no podía estar ahí nunca más. ¿Cómo podían 3 personas que se preocupaban por los otros de esa manera causarse entre sí tanto daño? Dejó el cepillo abajo y se miró al espejo. Se veía cansada, con ojeras, justo como Will se veía cuando había estado en la biblioteca ayudando a Charlotte con los papeles de Benedict, traduciendo algunos pasajes del griego, latín o purgatic, deslizando la pluma sobre el papel suavemente con su cabeza doblada. Había sido duro mirar a Will a la luz del día y recordar al chico que le había abrazado como si fuera una balsa salvavidas en medio de una tormenta en las escaleras de la casa de Gulsi. La cara de día de Will no mostraba preocupación, pero tampoco se mostraba atento a recibir. No había sido apático ni frío, pero tampoco la había mirado ni le había sonreído por sobre la mesa de la biblioteca, ni mucho menos admitido los acontecimientos de la noche anterior. Quería jalarlo a su lado y preguntarle si escuchó a Magnus decirle: «Nadie entiende lo que sientes sino yo, y nadie entiende lo que yo siento sino tú. Entonces, ¿no podemos sentirlo juntos?». Pero si Magnus lo había contactado, Will se lo habría dicho. Él era honorable. Ambos eran honorables. Si ellos no habían sido, pensó mirando bajo sus manos, tal vez todas las cosas no serían tan terribles. Sabía que ahora, pero el pensamiento se había apoderado de ella con gran fuerza y pasión, ella no podría ser la causa de toda esa infelicidad y no hacer nada para remediarlo. Si tenía que entregarse a sí misma a Mormon, Jem tendría una vida más larga y ambos, Jem y Will, se tendrían el uno al otro. Todo sería como si ella nunca hubiese llegado al instituto. Pero ahora, en las frías horas de la noche, sabía que nada de lo que hiciera podría volver atrás el reloj o deshacer los sentimientos que existían entre ellos. Se sintió vacía por dentro, como si hubiera perdido una parte de sí misma, y entonces se quedó paralizada. Parte de ella quería correr hacia Will, ver si sus manos seguían heridas y decirle que lo comprendía. El resto quería cruzar el pasillo hacia el cuarto de Jem y rogarle que la perdonara, pero ellos nunca se habían enojado el uno con el otro antes, y ella no sabría cómo lidiar a un Jem furioso. ¿Querría terminar con su compromiso? ¿Estaría decepcionado de ella? Ese pensamiento sería aún más complicado de asimilar, que Jem estuviera decepcionado de ella. Se escuchó un chillido y miró alrededor del cuarto. Escuchó un débil ruido. Tal vez lo imaginó, estaba cansada. Tal vez era tiempo de llamar a Sophie para que la ayudara con su vestido y luego retirarse a la cama con un libro. En parte pensó en el castillo de Otranto, esperando encontrar en él una excelente distracción. Se levantó de la silla y se dirigía a la campana de los sirvientes cuando el sonido se escuchó de nuevo, ahora más determinante. Una y otra vez escuchó el chillido a través de la puerta de su cuarto. Con un ligero temor cruzó la habitación y abrió la puerta. Iglesia estaba del otro lado, con su cabello entre azul y gris rizado, y una expresión furiosa.
Alrededor de su cuello se encontraba atado un nudo de un lazo plateado y unido a este un pequeño trozo de papel enrollado. Se puso de cuclillas, desatando el nudo y retirando la cinta. El gato inmediatamente regresó por el pasillo. Tessa tomó el papel y lo desenrolló. Contenía trazos familiares que cruzaban la página. Encuéntrame en la sala de música. J. No hay nada aquí, dijo Gabriel. Él y Gideon se encontraban en la sala de dibujo, silenciosa y oscura, con las cortinas abajo como si no quisieran ser vistos. Gabriel revisaba la correspondencia en el escritorio de Charlotte por segunda vez. ¿Qué quieres decir? ¿Nada?, dijo Gideon cuidando la puerta. Veo una pila de cartas ahí. Seguramente una de ellas debe ser. Nada importante, dijo Gabriel golpeando un cajón para cerrarlo. O al menos interesante. Correspondencia con un tío de Idris. Parece tener gota. Fascinante, murmuró Gideon. Uno no puede dejar de preguntarse exactamente qué es lo que el cónsul cree que oculta Charlotte. ¿Alguna clase de traición al consejo? Gabriel tomó el montón de cartas e hizo un gesto. Nosotros podríamos convencerlo de su inocencia si solo supiéramos qué es lo que sospecha. ¿Y si yo creyera que quiere asegurarse de su inocencia?, dijo Gideon. Me parece más bien como si él estuviera tratando de descubrirle en algo. Dame esa carta. ¿La de su tío? Gabriel dudaba, pero siguió sus indicaciones. Sostuvo la luz mágica en alto. Sus rayos cubrían el escritorio mientras Gideon tomaba una pluma de Charlotte y comenzaba a escribir una carta para el cónsul. Momento después, soplaba en el escritorio para secar la tinta. Cuando la puerta del estudio se abrió, Gideon se enderezó rápidamente. Un resplandor amarillo cubrió la habitación, mucho más brillante que la luz mágica. Gabriel usó una mano para cubrir sus ojos, cegado por la luz. Debía tener una luna de visión nocturna, pensó. Justo en el momento en que recuperó la visión, escuchó a su hermano exclamar espantado. ¿Sophie? Le dije que no me llamara de esa forma, señor Lightwood. Su tono era frío. Gabriel recuperó la visión y vio a la sirvienta parada en el marco de la puerta con una lámpara pequeña en la mano. Ella estaba entrecerrando los ojos, los cuales se cerraron aún más mientras fijaba la vista en Gabriel. Las cartas de Charlotte seguían en su mano. ¿Ustedes están...? ¿No es esa la correspondencia de la señora Branwell? Gabriel lanzó las cartas bruscamente sobre el escritorio. Nosotros... ¿Han estado leyendo sus cartas? Sophie lucía furiosa, como una especie de ángel vengador, con una lámpara en la mano. Gabriel miró rápidamente a su hermano, pero este parecía haberse quedado sin palabras. En toda su vida, Gabriel no había visto nunca a su hermano mirar de esa forma a una chica, aun siendo uno de los más apuestos cazadores de sombras. Seguía viendo a la asustada sirvienta mundana como si ella fuera el sol naciente. Era inexplicable, pero a la vez innegable. Pudo ver el horror en la cara de su hermano, pues la buena opinión que Sophie tuviera de él se había roto frente a sus ojos. Sí, dijo Gabriel. Sí, estábamos indagando en su correspondencia. Sophie retrocedió un paso. Llamaré a la señora Branwell inmediatamente. No, Gabriel la tomó del brazo. No es lo que piensas, espera. Rápidamente le explicó lo que había ocurrido. Las trampas del cónsul, su solicitud de espiar a Charlotte y su solución al problema. Nosotros nunca quisimos revelar ni una palabra de lo que realmente estaba escrito, terminó. Nuestra intención era protegerla. La expresión de sospecha de Sophie no cambió. ¿Y por qué debería creer una palabra de eso, señor Lightwood? Gideon finalmente habló. Señorita Collins, dijo, por favor. Yo sé que desde el desafortunado incidente con los bollos, usted no me tiene en alta estima, pero por favor créanos, no traicionaría la confianza que Charlotte ha depositado en mí, no pagaré a su confianza con traición. Sophie vaciló por un momento, luego bajó la vista. Lo siento, señor Lightwood, desearía creerle, pero es con la señora Branwell con quien mi lealtad debe estar en primer lugar. Gabriel sacó del escritorio la carta que su hermano acababa de escribir. Señorita Collins, dijo, por favor lea esta carta. Es lo que planeamos enviar al cónsul.
Si después de leerlo usted sigue decidida desde el fondo de su corazón a llamar a la señora Branwell, entonces no la detendremos. Sophie miró de él hacia Gideon. Luego, con una leve inclinación de su cabeza, se acercó hacia adelante y colocó su lámpara en el escritorio. Tomando la carta de Gideon, la abrió y leyó en voz alta. Para Cónsul Josiah Wayland, de Gideon y Gabriel Lightwood. Querido señor, usted demostró su gran preocupación por la clave pidiéndonos leer las cartas de Idris que recibe la señora Branwell. Obtuvimos una vista privada, encontrando que es en su mayoría comunicación periódica con su tío Roderick Fairchild. El contenido de esas cartas, señor, lo impactará y defraudará. Nos ha quitado por mucho la creencia en la existencia de un sexo débil. La señora Branwell posee una actitud cruel, inhumana y poco femenina ante enfermedades graves. Recomienda la aplicación de licor para curar su gota. Muestra inequívoca de la diversión que le genera la enfermedad de la hidropesía. Y completamente ignora su mención de una sospechosa sustancia que se recoge en sus oídos y otros orificios. Signos del tierno cuidado femenino que se debería esperar de una mujer hacia un hombre y del respeto que una mujer relativamente joven debería guardar hacia sus mayores. No hay en absoluto. La señora Branwell, tememos, se ha vuelto loca con el poder. Debe ser detenida antes de que sea demasiado tarde, y los valientes cazadores de sombras se queden en el camino buscando sus cuidados femeninos. Le saludan atentamente Gideon y Gabriel Lightwood. Hubo un silencio cuando ella terminó. Sophie permaneció callada por lo que se sintió como una eternidad, observando el papel, hasta que al final dijo: ¿Quién de ustedes dos escribió esto? Gideon aclaró su garganta. Yo lo hice. Ella lo miró y apretó los labios, pero estaban temblando. Por un horrible momento, Gabriel pensó que estaba a punto de llorar. ¡Ay, Dios mío!, dijo ella. ¿Esta es la primera? No, hubo una antes, admitió Gabriel, sobre los sombreros de Charlotte. ¿Sus sombreros? Una leve risita escapó de los labios de Sophie, y Gideon la miró como si nunca hubiera visto algo tan maravilloso. Gabriel tuvo que admitir que ella lucía hermosa cuando reía, asustado o no. ¿Y estaba el cónsul furioso? Casi como asesino, dijo Gideon. ¿Le dirá a la señora Branwell?, preguntó Gabriel, quien no podría aguantar el suspenso un instante más. Sophie dejó de reír. No lo haré, dijo, porque no quiero comprometerlos ante los ojos del cónsul, y también creo que estas noticias podrían herirla, lo cual no tendría un buen final. Espiándola de esa manera, ¡qué horrible hombre! Su mirada despertó. Si necesitan ayuda para planear cómo frustrar los planes del cónsul, estaría feliz de ayudarlos. Déjenme conservar la carta. Me aseguraré de que sea depositada mañana mismo. El cuarto de música no estaba tan polvoriento como Tessa lo recordaba. Parecía haber sido limpiado recientemente. La madera de los pisos y muebles brillaba, al igual que la del piano que se encontraba al fondo del salón. Un fuego estaba encendido en la chimenea, destacando allí enfrente a ella, el cual al ver a Tessa entrar, soltó una risita nerviosa. Todo en el cuarto se veía sencillo y silencioso, como coloreado por acuarela. La luz del fuego que ardía llenaba el cuarto de un resplandor blanco, iluminando los instrumentos como fantasmas y haciendo relucir el negro piano. Las flamas reflejaban oro en las paredes. Ella podía ver a Jem y él a ella. Una chica en un vestido de noche azul y un chico delgado con cabello plateado, vistiendo una chaqueta negra que lucía holgada en su delgada figura. Su cara en las sombras reflejaba vulnerabilidad y la ligera curva en su boca mostraba ansiedad. No estaba seguro de que vinieras. En ese momento, ella dio un paso adelante, deseando rodearlo con sus brazos, pero se detuvo a sí misma. Tenía que hablar primero. Por supuesto que vendría, dijo. Jem, lo siento tanto. No puedo explicar. Fue una especie de locura. No puedo soportar el daño que te hago porque en alguna forma estoy conectada a Morming y él a mí. Eso no es tu culpa. Nunca fue tu elección.
No estaba pensando bien. Will tenía razón. No podemos confiar en Mormon. Aun si me fuera con él, no hay garantía de que honre su parte del trato, y yo estaría poniendo un arma en las manos de su enemigo. No sé para qué me quiere usar, pero sé que no es bueno para los cazadores de sombras. De eso podemos estar seguros. Yo podría al final ser lo que los lastime a todos. Las lágrimas inundaron sus ojos, pero las contuvo a la fuerza. Perdóname, Jen. No podemos desperdiciar el tiempo que pasamos juntos en tristezas. Yo entiendo por qué hiciste lo que has hecho. Yo lo habría hecho por ti. Sus ojos se suavizaron y brillaron cuando habló. En todo el mundo tú eres lo que yo más amo, respondió él en chino. Ella lo entendió. Jem, tú lo sabías. Tú debes saberlo. Nunca te dejaría apartarte de mí. No al peligro. No mientras respire. Levantó su brazo antes de que ella diera un paso hacia él. Espera. Se agachó, y al levantarse estaba cargando su estuche cuadrado de violín y su arco. Hay algo que quería regalarte. Un obsequio de bodas para cuando estuviéramos casados, pero prefiero dártelo ahora si me lo permites. ¿Un regalo?, dijo ella asombrada. Después. Pero pelearemos. Sonrió al decir eso, su adorable sonrisa que iluminaba su rostro haciéndole olvidar cuán delgado lucía. Parte integral de la vida de casados, me he informado, será una buena práctica. Pero... Tessa, ¿te imaginas que existe alguna pelea, corta o larga, que pueda hacer que deje de amarte? Sonó asombrado, y ella pensó de inmediato en Will, en los años en que había probado la lealtad de Jen volviéndolo loco con mentiras, evasiones y autolesiones. Y a pesar de eso, todo el amor de Jen por su hermano de sangre nunca se vio afectado, mucho menos roto. Estaba asustada, dijo ella suavemente, y yo no tengo un regalo para ti. Claro que lo tienes, respondió él con paciencia, pero con firmeza a la vez. Siéntate, Tessa, por favor. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Tessa se sentó en una pequeña silla con brazos dorados. Su falda se extendió a su alrededor. Entré en tu habitación en medio de la noche como una loca. Entraste delicadamente a mi cuarto y me encontraste tocando el violín. El chico estaba apretando el tornillo del arco. Terminó, lo dejó y amorosamente tomó el violín de su estuche. ¿Te importaría si toco para ti ahora? Sabes que amo escucharte tocar. Era verdad. Ella siempre amó escucharlo hablar de su violín. Pensó que así entendía un poco más de él. Ella podía escucharlo hablar apasionadamente por horas acerca de breas, clavijas, desplazamientos, posición de los dedos y de la tendencia de la cuerda a romperse, sin sentirse aburrida. Lo escribí para ti, dijo él en chino, y levantó el violín hacia su hombro izquierdo, y lo colocó debajo de su barbilla. Le había dicho que muchos violinistas utilizaban un cojinete, pero él no lo hacía. Había una pequeña marca en el lado de su cuello, como un moretón permanente donde el violín se apoyaba. ¿Tú preparaste algo para mí? Escribí algo para ti. La corrigió con una sonrisa y comenzó a tocar. Ella escuchó emocionada. Comenzó lento, sencillo. Su control sobre el arco producía un suave sonido armónico. La melodía la llenó, tan fresca y dulce como agua, tan esperanzadora y adorable como un amanecer. Miró sus dedos fascinada por el movimiento tan exquisito que hacía que las notas salieran del violín. El sonido se volvió más profundo conforme el arco se movía más rápido. El antebrazo de Jem se desplazaba hacia adelante y atrás. Su delgado cuerpo parecía difuminarse con el movimiento de su hombro. Sus dedos se deslizaban arriba y abajo cuidadosamente, y el tono de la música profundizó, como nubes de tormenta reuniéndose en un horizonte brillante, un río que se convertía en un torrente. Las notas se estrellaban a sus pies, aumentando el sonido. El cuerpo entero de Jen parecía moverse en sintonía con los sonidos que emanaban del instrumento, a pesar de que ella sabía que sus pies se encontraban firmes en el suelo. Su corazón encontró la paz con la música. Los ojos de Jem estaban cerrados. Las comisuras de sus labios mostraban un gesto de dolor.
Una parte de ella quería correr a sus pies, rodearlo con sus brazos. La otra parte no quería que se detuviera la música, el hermoso sonido de él. Era como si él hubiera tomado su arco utilizándolo como un pincel para pintar, creando un lienzo en el cual su alma se muestra claramente. Cuando las últimas notas se alzaron más y más alto, llegando a tocar el paraíso, Tessa estuvo consciente de que su rostro estaba húmedo, pero no fue hasta que la última nota dejó de sonar y él bajó el violín cuando se dio cuenta de que estaba llorando. Lentamente Jem regresó el violín a su estuche y colocó el arco junto a él. Se enderezó y se volvió hacia ella. Su expresión era tímida, a pesar de que su camisa blanca estaba empapada de sudor y el pulso en su cuello latía con fuerza. Tessa se quedó sin habla. «¿Te gustó?», dijo él. «Pude haberte dado joyería, pero quería que fuera algo que fuera completamente tuyo, algo que nadie más pudiera escuchar. Y no soy muy bueno con las palabras, por lo que escribí cómo me siento por ti con música». Se detuvo. «¿Te gustó?», preguntó de nuevo, y el tono de su voz indicaba que esperaba una respuesta negativa. Tessa alzó su rostro para que pudiera ver sus lágrimas. «Jem». Él se arrodilló ante ella. Su rostro denotaba arrepentimiento. «¿Qué opinas, querida?», dijo él en chino. No, dijo ella, mitad llorando, mitad sonriendo. «No estoy herida, no estoy triste, no del todo». Una sonrisa apareció cruzando su rostro, iluminando sus ojos con deleite. «¿Entonces te gustó?». «Fue como si viera tu alma en las notas, en la música, y fue hermoso». Se acercó acariciando suavemente la piel de su pómulo y sus cabellos con el reverso de la mano. «Vi ríos, barcos, flores, todos los colores del cielo nocturno». Jem exhaló, hundiéndose en el suelo junto a su silla, como si la fuerza lo hubiera abandonado. «Es una magia extraña», dijo inclinando su cabeza hacia ella, apoyando la sien en su rodilla. Ella seguía acariciando su cabello con los dedos con suavidad. «Mis dos padres amaban la música», dijo repentinamente. «Mi padre tocaba el violín, mi madre el jim. Elegí el violín, aunque podría haberlos aprendido los dos. Lo lamenté algunas veces. Habían melodías en China que no podía tocar con el violín. Es por eso que a mi madre le hubiese gustado que supiera ambos. Solía contarme la historia de Yuboya, quien fue un gran intérprete del jin. Tenía un mejor amigo, un leñador llamado Shaun-Siki, y le gustaba tocar para él. Decían que cuando Yuboya tocó la canción del agua, su amigo supo inmediatamente que estaba describiendo ríos que corrían, y cuando tocaba sobre montañas, Siki podía ver sus cumbres. Yuboya solía decir: «Es porque puedes entender mi música». Jen miró hacia abajo a su mano, apoyada en la rodilla. La gente usa la expresión Shijin para referirse a amigos cercanos o compañeros de alma, pero lo que en realidad significa es entender la música. Elevó la mirada y tomó la mano de Tessa. «Cuando yo tocaba, tú veías lo que yo veía. Tú entiendes mi música». «Yo no sé nada sobre música, Jem. No puedo distinguirla». «No», volteó, levantándose sobre sus rodillas, apoyándose en los brazos de la silla. Estaban lo suficientemente cerca para notar cómo el sudor humedecía su cabello en la nuca y sienes. Incluso podía distinguir su aroma a brea y azúcar quemada. «No es a ese tipo de música a lo que me refiero. Quiero decir», hizo un sonido de frustración. Atrapó la mano de la joven y la deslizó hacia el corazón y presionó con fuerza. «Cada corazón tiene su propia melodía», dijo. «Ya conoces la mía». «¿Qué pasó con él?», interrumpió Tessa. «El leñador y el músico». La sonrisa de Jem era triste. «Shaun-Siki murió, y Yuboya tocó su última canción en el funeral de su amigo. Luego rompió el jim y no volvió a tocar jamás». Tessa sintió la cálida presión de las lágrimas bajo sus pestañas, tratando de forzarlas a no salir.
¡Qué terrible historia! ¿Lo es? El corazón de Jem dio un salto y tartamudeaba bajo sus dedos. Mientras vivieron fueron amigos. Yuboya escribió mucha de la mejor música que conocemos. ¿Habría sido capaz de hacerlo solo? Nuestros corazones necesitan un espejo, Tessa. Vemos lo mejor de nosotros mismos en los ojos de aquellos que nos aman. Hay una belleza que solo la brevedad proporciona. Desvió la mirada, luego miró a los ojos de Tessa. Te daré cada parte de mí, dijo él. Te daré más en 2 semanas de lo que la mayoría de los hombres podrían darte en toda una vida. No hay nada que no me hayas dado, nada con lo que no estés satisfecha. Lo estoy, dijo. Quiero estar casado contigo. Podría esperar por ti por siempre, pero no tenemos un por siempre, pensó Tessa. No tengo familia, Tessa dijo lentamente, sin dejar de verlo a los ojos. No hay guardianes, nadie que pueda resultar ofendido por una boda más inmediata. Los ojos de Jem se abrieron un poco. ¿Quieres decir que yo no quiero que no cuentes con el tiempo necesario para prepararte? ¿Qué clase de preparación te imaginas que debo tener?, dijo Tessa, y solo por un instante sus pensamientos se posaron en Will, en la forma en que puso las manos en el fuego para salvar los polvos de Jem, y mirándolo no pudo más que recordar cuando le había dicho que la amaba, cuando la había dejado. Ella había cerrado la puerta con el atizador de forma que el dolor de su piel quemando se había ocultado, al menos por un momento. Ella había cerrado la puerta con el atizador, de forma que el dolor de su piel quemándose había ocultado, al menos por un momento, el dolor en su corazón. Will. Ella le había mentido entonces, quizá no en palabras exactas, pero sí implícitamente. Lo había dejado pensar que no lo amaba. El pensamiento aún le causaba dolor. Sin embargo, no lo cambiaría. No había otra opción. Conocía a Will lo suficientemente bien para saber que aun y cuando ella terminara con Jem, él jamás estaría con ella. Él no podría tener un amor a costa de la felicidad de su Parvati, y si había parte de su corazón que aún pertenecía a Will, y así fuera a ser por siempre, no servía para nada confesarlo. Amaba a Jem también. Lo amaba aún más que cuando aceptó casarse con él. En ocasiones uno debe elegir entre ser amable y bueno o ser honorable. Will se lo dijo. Hay veces en que no puedes ser ambos. Tal vez depende del libro, pensó, pero en este, el libro de su vida, el ser deshonesto implicaba a su vez no ser amable. Aún si había herido a Will en el recibidor, con el tiempo sus sentimientos hacia ella se desvanecerían. Llegaría el día en que le agradecería por dejarlo libre. Al menos eso creía. No podría amarla para siempre. Ella había elegido este camino hace tiempo ya. Si intentaría llevarlo a cabo el próximo mes, entonces también podría ser al día siguiente. Sabía que amaba a Jem, y pensó que si había una parte de ella que amaba a Will también, lo mejor que podía hacer por el bien de ambos sería que nunca lo supieran. No lo sé, dijo Jem, mirándola desde el suelo. Su expresión mostraba fe e incredulidad. El consejo aún no ha aprobado nuestra solicitud, y no tienes un vestido. No me importa el consejo, y tampoco me importa lo que vestiré si está bien por ti, si tú lo aceptas. Sí, Jem, me casaré contigo como sea que tú quieras. Tessa respiró. Le alcanzó como si se estuviera ahogando e inclinó su cabeza hacia abajo para rozar sus labios contra los suyos. Jem se hincó sobre sus rodillas, sintió su boca fantasma a través de la de ella, 1 y 2 veces hasta que sus labios se abrieron, y Tessa pudo probar su dulzura, su sabor a azúcar quemada. «Estás muy lejos», susurró, y en un instante sus brazos la rodeaban sin dejar espacio alguno entre ellos. La colocó bajo la silla, quedando ambos de rodillas en el suelo, con los brazos entrelazados. Él acercó aún más, y su mano trazó las finas líneas de su rostro, sus pómulos afilados. Afilados, muy afilados. Sentía la sangre demasiado cerca de la superficie de la piel. Sus clavículas eran duras como un collar de metal. Las manos de Jem se deslizaron de su cintura a sus hombros.
Sus labios rozaban desde la clavícula hasta el cuello, mientras sus dedos giraban en su falda, subiendo a través de la piel desnuda. Él era muy delgado. Los huesos de su espalda se sentían bajo sus dedos. A través de la luz del fuego pudo verlo entre sombras y fuego. El dorado resplandor de las flamas transformaba su cabello blanco en dorado. «Te amo», dijo él. «En todo el mundo tú eres lo que más amo». Tessa sintió la cálida presencia sobre su boca de nuevo, bajando por su cuello y yendo más abajo. Los besos se detuvieron donde comenzaba el vestido. Sentía su corazón latiendo bajo su boca, como si buscara a Jem, como si latiera para él. Podía sentir su tímida mano acariciando su cuerpo, donde los lazos mantenían el vestido cerrado. La puerta se abrió con un chillido y ambos se separaron bruscamente, ambos jadeando como si hubieran estado corriendo en una carrera. Tess escuchó su propia sangre como un fuerte trueno en sus oídos mientras volteaba hacia la puerta donde no había nadie. Detrás de ella Jem pareció soltar una risa. «¿Qué?» empezó. «Iglesia», dijo, y Tessa bajó su mirada para observar al gato cruzar la sala de música, habiendo logrado abrir la puerta y mostrándose muy orgulloso de sí mismo. «Nunca había visto un gato tan orgulloso de sí mismo», dijo cuando Iglesia, ignorándola como siempre, pasó a un lado de Jem, presionando su cabeza contra él. «Cuando dije que tal vez necesitaríamos un chaperón, este no era exactamente en lo que estaba pensando», dijo Jem, acarició la cabeza del gato y sonrió a Tessa con la comisura de sus labios. «Tessa», dijo, «¿era cierto lo que decías? ¿Que te casarás conmigo mañana?» La chica levantó la barbilla y lo miró directo a los ojos. No podía permitírsele esperar ni desperdiciar otro instante de su vida. Deseaba fuertemente estar unida a él lo antes posible. En enfermedad, en salud, en lo mejor y en lo peor. Unida a él con una promesa y dispuesta a darle su palabra y su amor sin reservas. «Lo haré», respondió. El comedor no estaba completamente lleno. No todos habían bajado aún para desayunar cuando Jem hizo el anuncio. «Tessa y yo nos casaremos», dijo calmadamente, colocando sus servilletas sobre su regazo. «¿Eso debería ser una sorpresa?», preguntó Gabriel, quien estaba vestido con su equipo, como si tuviera planes de entrenar después del desayuno. Había tomado todo el tocino que estaba servido en el plato y Henry lo miraba afligido. ¿No estaban ya comprometidos? «La fecha de la boda se había fijado para diciembre», dijo Jem tomando la mano de Tessa por debajo de la mesa para dar un apretón tranquilizador. «Sin embargo, cambiamos de opinión. Pretendemos casarnos mañana». El efecto fue galvánico. Henry se atragantó con el té y Charlotte tuvo que golpearlo en la espalda, quedándose también sin palabras. Gideon bajó su taza con estrépito e incluso Gabriel detuvo su tenedor a medio camino hacia la boca. Sophie, que acababa de entrar en la cocina con una charola, dio un jadeo. «¡Pero no puede!», dijo. «El vestido de la señorita Grey fue arruinado y el nuevo no ha sido comenzado». «Ella puede usar cualquier vestido», dijo Jem. «No tiene que usar el dorado de los cazadores de sombras, porque ella no lo es. Tiene vestidos de gala realmente lindos, puede elegir su favorito». Miró tímidamente a Tessa. «Claro, si está bien para ti». Tessa no respondió. En ese momento Will y Cecily entraban por la puerta. «Tengo un dolor en el cuello», decía Cecily con una sonrisa. «No puedo creer que me haya quedado dormida en esa posición». Se interrumpió cuando sintieron el ambiente de la habitación y se detuvo, mirando a su alrededor. Parecía más tranquilo que el día anterior, y el buen humor que Cecily tenía consigo se fue evaporando mientras miraba las expresiones de los otros en la habitación. «¿Qué está pasando?», él dijo. «¿Ha pasado algo?». «Tessa y yo decidimos cambiar la fecha de nuestra ceremonia de boda», dijo Jem. «Será dentro de unos cuantos días». Will no dijo nada, y su expresión no cambió, pero se puso pálido. No miró a Tessa. «Jem, la clave»,
dijo Charlotte, dejando de ver a Henry levantándose con agitación en su rostro. Ellos no han aprobado su matrimonio aún. No pueden ir contra ellos. Tampoco podemos esperarlos, contestó Jem. Podría tomar meses, incluso un año. Ya sabes cómo prefieren retardar una respuesta que tienen miedo que no sea agradable. Y no es como si nuestro matrimonio sea su máxima prioridad en este momento, añadió Tessa. Los papeles de Benedict Lightwood, buscar a Morven, todo eso debe tener prioridad. Esto es algo personal solamente. No hay cuestiones personales para la clave, dijo Will. Su voz sonaba vacía y lejana, como si estuviera a una distancia muy grande. Se veía el pulso en su garganta. Tessa pensó en la delicada relación que habían comenzado a construir en los días anteriores y pensó si esto la destruiría, como si rompiera en pedazos una frágil artesanía contra las rocas. Mi madre y padre. Hay leyes sobre matrimonios comundanos, no hay leyes sobre matrimonios entre un Nephilim y lo que sea que Tessa sea. Y si fuera necesario, al igual que tu padre, dejaré de ser un cazador de sombras en este momento. James, pensé que todos ustedes lo entenderían, dijo Jem. La forma en que Will lo miraba lo hacía ver perplejo y dolido. No digo que no lo entienda, únicamente te invito a pensar. Ya lo pensé, Jem sostuvo. Tengo una licencia para casarme con una mundana legalmente solicitada y firmada. Caminaremos hacia cualquier iglesia y nos casaremos hoy. Preferiría por mucho que estuvieran ahí, pero si no puede ser, lo haremos a solas. ¿Casarse con una chica solo para convertirla en una viuda?, dijo Gabriel Lightwood. Muchos podrían decir que no es nada amable de tu parte. Jem se puso rígido junto a Tessa, apretando su mano. Will empezó a avanzar, pero Tessa ya estaba de pie, mirando amenazadoramente a Gabriel Lightwood. No te atrevas a hablar como si Jem tuviera una opción al respecto y yo no, dijo ella, sin dejar de verlo a los ojos. Ese compromiso no me fue impuesto. Tengo esperanza respecto a la salud de Jem. Elegí estar con él así sean unos días o minutos los que se me concedan, y me siento bendecida por ello. Los ojos de Gabriel se veían fríos como el mar de la costa de Newfoundland. Únicamente estaba preocupado por usted, señorita Grey. Mejor preocúpate de ti mismo, contestó Tessa. Y ahora esos ojos verdes se entrecerraron. ¿Y eso significa? Creo en lo que dice la dama, añadió Will. Significa que ella no es quien asesinó a su padre. ¿O tan rápido te recuperaste de ello que no tenemos que tener consideración por tu sensibilidad, Gabriel? Cecily tosió. Gabriel se puso de pie, y en su expresión, Tessa vio de nuevo al chico que retó a Will a un duelo la primera vez que lo vio. Tanta arrogancia, rigidez y odio. Si eres tan valiente, empezó. ¡Alto!, dijo Charlotte, y luego se detuvo, al escuchar a través de las ventanas cómo se abrían las oxidadas puertas de madera del instituto y al galopar de los caballos en el pavimento. ¡Ay, por el ángel, Jessamine! Charlotte se levantó ruidosamente, dejando su servilleta en el plato. «Vamos, debemos de ir a darle la bienvenida». Resultó ser, tal vez no una llegada a tiempo en ciertos aspectos, pero al menos una excelente distracción. Hubo un murmullo leve y un acuerdo de complicidad entre Gabriel y Cecily, pues ninguno de los dos entendía realmente cuál era el papel que había jugado Jessamine en el instituto. Avanzaron por el pasillo en forma desordenada. Tessa iba detrás silenciosamente. Sintió que se le iba el aliento, como si su corsé estuviera demasiado ajustado. Pensó en la noche anterior, al lado de Jem en la sala de música, cómo se habían besado y susurrado el uno al otro por horas sobre la boda que tendrían, el matrimonio que le seguiría, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si casarse le fuera a dar inmortalidad, algo que sabía no ocurriría. En el inicio de la escalera tropezó, distraída. Una mano en su brazo la sostuvo. Miró hacia arriba y vio a Will. Permanecieron así un momento, congelados, juntos como una estatua. Los demás ya se encontraban en su camino bajando las escaleras. Las voces subían como humo. La mano de Will estaba apoyada gentilmente en el brazo de Tessa, aunque su rostro se veía inexpresivo. Parecía tallado en granito. «Tú no estás de acuerdo con los demás, ¿verdad?», preguntó con más de una intención sobre lo que pretendía. «¿En que no debo casarme con Jem hoy?».
Tú me preguntaste si lo amaba lo suficiente como para casarme con él y hacerlo feliz, y te dije que lo haría. No sé si puedo hacerlo completamente feliz, pero puedo intentar. Si nadie más puede, tú puedes, dijo Will mirándole a los ojos. Los otros creen que me hago ilusiones respecto a su salud. La esperanza no es una ilusión. Las palabras mostraban coraje, pero había algo más en su voz, algo muerto que lo asustó. Will lo tomó por la muñeca. No puedes dejarme ahora. No puedes dejarme ser la única que sigue buscando por una cura. No puedo hacerlo sin ti. Respiró profundo, entrecerrando sus ojos azul oscuro. Claro que no, no me rendiré. Seguiré con él, contigo. Los ayudaré. Voy a continuar. Es solo... Se rompió mirando hacia otro lado. La luz que entraba por la ventana iluminaba su mejilla y el mentón, además de la curva de su mandíbula. ¿Solo qué? ¿Recuerdas qué más te dije aquella vez en el recibidor? Dijo. Quiero que seas feliz, y quiero que él sea feliz. Sin embargo, cuando camines por ese pasillo para encontrarlo y unirse para siempre, romperás en fragmentos mi corazón, Tessa. Daría mi vida por cualquiera de los dos. Daría mi vida por su felicidad. Pensé que tal vez cuando me dijiste que no me amabas, que mis sentimientos se irían y desaparecerían, pero no lo hicieron. Crecen cada día más. Te amo con una mayor desesperación en este momento de lo que te había amado antes, y en una hora te amaré más que ahora. Sé que es injusto decirte esto, lo sé, cuando no puedes hacer nada al respecto. Tomó una profunda bocanada de aire. ¿Cuánto debes despreciarme? Tessa se sintió como si la tierra se hubiera movido debajo de ella. Recordó lo que había dicho la noche anterior, que seguramente los sentimientos de Will hacia ella habrían desaparecido, que tras el transcurso de los años su dolor sería mucho menor que el de ella. En ese momento ella lo creía, pero ahora... No te desprecio, Will. No has sido otra cosa que honorable. Aún más de lo que podría haberte pedido que fueras. No, dijo con amargura. No esperas nada de mí, eso creo. Yo he esperado todo de ti, Will, suspiró. Más incluso de lo que has esperado de ti mismo. Pero tú me has dado aún más que eso. Se le quebró la voz. Decían que uno no puede dividir su corazón y entonces... Will, Tessa, era la voz de Charlotte, llamándolos desde la entrada. ¿Pueden dejar de perder el tiempo? ¿Y podría alguno de ustedes buscar a Cyril? Necesitaremos su ayuda con el carruaje en caso de que los hermanos silenciosos deseen quedarse. Tessa miró a Will sin poder hacer nada, pues el momento entre ellos se había ido. Su expresión estaba cerrada. La desesperación que lo había invadido un momento atrás se había ido. Fue lanzado lejos como si 1000 puertas se hubiesen cerrado entre ellos. Ve abajo, estaré ahí en un momento, le dijo con inflexión, se giró y subió corriendo las escaleras. Tessa apoyó su mano contra la pared y bajó torpemente las escaleras. ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué había estado a punto de decirle a Will? Y todavía te amo. Pero por Dios en el paraíso, ¿qué tendría de bueno hacer eso? ¿Qué beneficios le traerían a alguien decir esas palabras? Solo sería una carga horrible para él. Saber que ella lo quería pero no podía estar con él. Sería atarlo a ella. No estaría libre de buscar amor en alguien más. Alguien que no estuviera comprometida con su mejor amigo. Alguien más a quien amar. Se detuvo en las escaleras del frente del instituto, sintiendo cómo el viento la cortaba a través del vestido como un cuchillo. Los otros estaban ahí, mirando en los escalones un tanto aburridos, especialmente Gabriel y Cecily, quienes se veían como si estuvieran pensando qué demonios estaban haciendo ellos ahí. Tessa apenas si notó su presencia. Se sentía enferma del corazón y sabía que no era por el frío. Había sido por la idea de Will enamorándose de alguien más, pero eso había sido puro egoísmo. Si Will encontrara a alguien más a quien amar, ella sufriría, mordiéndose los labios en silencio, así como él sufrió su compromiso con Jem. Ella le debía mucho, pensó, mientras un carruaje oscuro conducido por un hombre vestido con las ropas de los hermanos silenciosos cruzaba las puertas abiertas. Le debía a Will mantener un comportamiento tan honorable como el suyo. El carruaje se detuvo frente a las escaleras.
Tessa sintió a Charlotte moverse inquieta tras ella. ¿Otro carruaje?, dijo, y Tessa lo siguió con la mirada para comprobar que se acercaba otro carruaje completamente negro que rodaba en silencio tras el primero. «Una escolta», dijo Gabriel. Tal vez los hermanos silenciosos estaban preocupados de que tratara de escapar. «No», dijo Charlotte. Había un sombrío desconcierto en su voz. «Ella no lo haría». El hermano silencioso estacionó el primer carruaje, dejó las riendas y bajó hacia la puerta. En ese momento, el segundo carruaje se detuvo detrás del otro y se volvió. Tessa no podía ver su expresión, como si su cara estuviera cubierta por una capucha. Sin embargo, algo en su silueta denotaba sorpresa. Entrecerró los ojos. Había algo extraño con los caballos que guiaban al segundo carruaje. Sus cuerpos no parecían piel de animales, sino metal, y sus movimientos carecían de la rapidez natural. El conductor del segundo carruaje dejó su asiento, con un discordante ruido sordo, y Tessa vio el brillo del metal en su mano cuando la llevó hacia su cuello para retirarse la túnica. Lanzó la túnica lejos. Debajo había un cuerpo de metal reluciente, con una cabeza ovalada, sin ojos, con remaches en lugar de las articulaciones de codos, rodillas y hombros. Su brazo derecho, si es que se le podía llamar así, terminaba en un arco. Elevó el arma con el brazo flexionado. Una flecha de acero con plumas de metal negro. Voló a través del aire y se clavó en la cabeza del primer hermano silencioso, haciéndolo perder el equilibrio y haciéndolo volar varios metros a través del patio antes de golpear el suelo. La sangre empapaba el pecho de su ya familiar túnica.